A lo largo de los siglos se ha discutido la relación entre la fe y la razón. Se ha alegado que estas son dos tipos de convicciones, en la que la fe implica creer sin evidencia, mientras que la razón es una certeza, es una convicción que está basada en evidencia observable. Hay muchas afirmaciones que caricaturizan la naturaleza de la fe. Por ejemplo, se dice que la fe es ciega, la religión un conjunto irracional de creencias, mientras que la idea de Dios es una creencia surgida por una segunda inocencia en la adultez. Pero las preguntas que podríamos hacernos son las siguientes. ¿Realmente la fe es creer sin evidencia? ¿Creer en Dios es el resultado de una tontería inocente en la adultez? Y más importante aún, ¿es el cristianismo irracional? El problema con aquellos que ven opuestas la razón y la fe es la definición. Estos parten desde una perspectiva influida por la postura epistemológica del racionalismo y el cientificismo, en el que se define la fe como creer en oposición a la evidencia o sin la evidencia. Pero algunos filósofos cristianos han definido la fe como creer en base a la prueba. Es una fe fundamentada, una confianza fundamentada. De ahí que podemos ver en el cristianismo un intento de síntesis entre fe y razón. Esto desde un fundamento bíblico primitivo y también desde la historia del desarrollo del pensamiento cristiano. En Éxodo capítulo 4 encontramos un ejemplo de ello, cuando Moisés es llamado por Dios y es enviado a los ancianos del pueblo y a Faraón para que comunicase su mensaje. Moisés se pregunta, ¿qué si no me creen? Y entonces Dios le da distintas manifestaciones del poder glorioso de su majestad para que pueda comprobar que realmente ha sido llamado por él. Vemos ahí que la fe no pasa por alto la evidencia, sino que la vuelve necesaria y la demanda. Por otra parte, en Deuteronomio capítulo 18 encontramos un método para verificar quiénes son profetas verdaderos y quiénes son profetas falsos. En Mateo capítulo 22 versículo 37 se muestra a Jesús declarando que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. El elemento de la mente, de la razón, está ahí en la máxima demanda de Dios al ser humano. También en Filipenses capítulo 4 dice que si hay algo virtuoso o digno de ser alabado, de ser elogiado, en eso pensar. Vemos que el pensamiento tiene lugar dentro de la piedad cristiana. La fe es definida en Hebreos capítulo 11 como certeza y convicción. Por lo tanto, se requiere un contenido y ese contenido viene de la fuente de las Escrituras. Juan Pablo II, en su encíclica Fe y Razón, dice que la razón y la fe son dos alas por las cuales el espíritu humano se eleva para contemplar la verdad. Y es así que el contenido de la fe es entendido por la razón y la razón requiere las propuestas de la fe como necesarias. Chesterton dijo que la teología es la aplicación del pensamiento a la religión. Por eso, en la historia del pensamiento cristiano encontramos a teólogos como Justino Mártir, Agustín de Hipona, Anselmo y Tomás de Aquino, quienes afirmaron esta síntesis entre fe y razón. El comprometerse con el cristianismo y abrazarlo con todo nuestro corazón no implica que rechacemos la razón, no implica que abandonemos cualquier tipo de evidencia. En lugar de ello, la requerimos para fundamentar nuestra fe. Sería algo irónico
que la verdad, que la afirmación de aquella verdad que dice hacer libre al hombre sea la mentira que cautive el pensamiento de la humanidad. En el cristianismo estamos comprometidos con esta verdad acerca de la racionalidad de la fe. Y como dijo un teólogo escolástico, creo y luego pienso.